Lunes 30 de abril de 2018, un nuevo programa del Poder Real con el doctor Gustavo Salle y el doctor Enrique Viana. Vamos a escucharlos. La fuerza política que preside el doctor Javier Miranda continúa y profundiza las políticas de la dictadura militar, continúa con las promesas del Goyo Álvarez. Y es peor aún, la profundiza, llegando a la conculcación y avasallamiento del derecho fundamental de la libertad para beneficiar a los bancos y a las instituciones financieras como nadie en la historia del Uruguay ha beneficiado a estos crápulas. Por lo tanto, el sello de traidores que tiene este gobierno es indeleble, está tatuado, lo llevan en la frente. Continúan la política de la dictadura militar, continúa la política de aquellos que le mataron a sus familiares. No se pueden sacar ese estigma de arriba. Junto con el doctor Viana y también con el doctor Ayala, hemos interpuesto acción de inconstitucionalidad contra la ley de esclavitud banquera, de esclavitud frente a los especuladores financistas, frente a esos crápulas que la izquierda derramó ríos de tinta denunciándolos, que individuos como Mujica y Topolansky a punta de metralleta coparon financieras para descubrir la calaña moral. Ahora esos mismos guerrilleros arrepentidos, esos mismos traidores, legislaron para esclavizar al uruguayo frente a los crápulas, frente a esas lacras que son los banqueros y los financistas. Esa es la ley 19.210, que es absolutamente inconstitucional, más allá de lo que pueda decir una corte, que tiene más bien una inspiración de carácter soviética al servicio de los financistas. Esa es la expresión del más perverso y degenerado maridismo ideológico político del cual está impregnado toda la supraestructura estatal del Uruguay a cargo de la asociación delincuencial Frente Amplio. Y voy a explicar por qué hablo de una Corte de Justicia imbuida de un espíritu soviético al servicio del capital privado internacional, de los especuladores, de los estafadores de la historia, porque la banca, como lo dijo Bertolt Brecht, por supuesto, dramaturgo alemán marxista, esto no lo dijo ningún fascista, esto no lo dijo ningún golpista, esto lo dijo un marxista, como los marxistas se han caracterizado por llevar la carga contra la banca y ahora ser sus sirvientes, sus poleas de transmisión, sus instrumentalizadores más importantes. ¿Qué es fundar un banco? ¿Qué es robar un banco comparado con fundar un banco? La gestión del doctor Viana, la gestión del doctor Salle, la gestión del doctor Ayala, el interponer acción de inconstitucionalidad contra la ley de esclavitud banquera, tiene un gran mérito. Y perdónenme la inmodestia o petulancia. Hacer hablar a la Corte soviética. Es decir, demostrar cuál es el criterio, cuál es el espíritu que tienen estos 5 magistrados que se encargan de juzgar sobre la constitucionalidad de las leyes. Y tiene también la ventaja de mostrar la estafa intelectual, la mentira, el engaño que sufrió el pueblo uruguayo a manos del gobierno de Mujica y de los legisladores de la asociación delincuencial pro banquera y pro oligárquica
fraude amplio. En la exposición de motivos de la ley 19.210 se derraman también ríos de tinta, hablando fundamentalmente de la inclusión financiera, de lo importante que es incluir al individuo de escasos recursos, al jubilado, al pensionista, al trabajador, al obrero, en el sistema financiero internacional. Las políticas de inclusión financiera contribuyen al desarrollo económico y social y en particular constituyen un importante aporte para mejorar las condiciones de vida de la población y potenciar la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Así comienza la exposición de motivos para fundar la ley 19.210. La preocupación entonces que los estafadores intelectuales propalaron, exteriorizaron, exaltaron, fue la inclusión, que el sistema financiero tomara a las micros y pequeñas empresas. Y cuando uno piensa en el sistema financiero tomando al obrero, tomando al jubilado, tomando al pequeño empresario, al profesional liberal, por supuesto, está pensando en la amplitud del crédito, está pensando en la rebaja de intereses, está pensando en incluirlo. Pero cuando después usted estudia la ley y cuando estudia la sentencia de la Suprema Corte de Justicia dictada en el expediente ficha 1-30/2017, sentencia 2194/2018, advierte que todo esto es falso, que todo esto es mentira, que todo esto es propaganda nada más. Que el verdadero motivo es control, recaudación y beneficio a las instituciones financieras. Nada de interés general. Nada de interés general. En todo caso, lo que vemos aquí es al Estado legislando en favor de un grupo privado elitista en perjuicio del pueblo, diciendo, argumentando de la boca para afuera que es de interés general. Fíjense, amigos, lo que dice la Suprema Corte de Justicia. Toda la batería argumental del reclamante se sustenta en la inexistencia de interés general, en la limitación de sus derechos fundamentales y que la ley de inclusión financiera ha tenido como propósito beneficiar a los bancos. No es así, dice la Corte. Todo el proyecto de ley que dio origen a la ley 19.210, como durante el trámite parlamentario previo a su sanción, quedó de manifiesto el propósito que persigue la regulación. Y en tal sentido, alguno de los objetivos primordiales de la ley ha sido la formalización de la economía y el combate a la evasión fiscal, lo que evidentemente refleja el interés general como justificación de la colectividad para la restricción de derechos individuales en aras del bien común. Tanto el Poder Ejecutivo ejerciendo la iniciativa como el colegislador, como el Poder Legislativo, sopesaron y ponderaron otros valores constitucionalmente tutelables, como por ejemplo la formalización de la economía y la evasión fiscal. Son flagelos que erosionan otras situaciones jurídicas subjetivas. Amigos, está plenamente confesado que entonces la finalidad de la ley no era incluir. La finalidad de la ley no era poner el sistema financiero al servicio del obrero, del empleado, del jubilado, del pensionista, de la microempresa, de la mediana empresa. No, no. Mentira. Era recaudar. Y para recaudar, estos 5 sujetos de la Suprema Corte de Justicia entienden que para recaudar se puede limitar la libertad. Claro, en los sistemas totalitarios, en la Unión Soviética, en Cuba, en Alemania Oriental o en la Alemania nacionalsocialista, claro que se podía limitar la libertad al servicio del Estado,
al servicio de la raza, al servicio del partido. Y ahí está la beta marxista, la beta soviética. Pero aquí viene la perversidad del maridaje. No nacionalizaron la banca, no estatizaron la banca, dejaron a la banca privada, nos sometieron, nos esclavizaron a la banca privada. Yo puedo llegar a justificar la bancarización obligatoria si se hubiese dado en el contexto de una política que como elemento básico de inspiración ideológica y filosófica tuviera la estatización, tuviera la nacionalización, tuviera la socialización del capital financiero. Es decir, podría ser coherente, amigos, de estos individuos ese tipo de política, diciéndose de izquierda, diciéndose comunistas, diciéndose socialistas, diciéndose progresistas. Ahora, si se dicen todo eso y la bancarización es obligatoria y el intermediario obligatorio es nada más y nada menos que el sistema financiero privado, bueno, amigos, allí estamos en el maridaje perverso, en la peor expresión de la privatización. Pero además adviertan lo siguiente: la Suprema Corte de Justicia, en un país donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, en las cárceles, en el INAU, en el CIRPA, en los psiquiátricos, es decir, una Suprema Corte de Justicia que ha sido pésima controlando, la peor Suprema Corte de Justicia en materia de control, las del Frente Amplio, las del gobierno del Frente Amplio, 456 muertos en cárceles, los hogares del INAU absolutamente en el caos de las violaciones, los abusos, el maltrato, el hacinamiento. Estos 5 individuos de la Suprema Corte de Justicia nos dicen entonces que el controlador privado, el banquero, el financista privado, controla muy bien. Y es de interés general que controle el privado. Siguiendo ese razonamiento, los uruguayos tendríamos que pedir que echen a estos 5 ministros públicos y que pongan 5 ministros privados, porque los privados controlarían mucho mejor que ustedes. Siguiendo los argumentos de estos 5 ministros en la sentencia 2194, ellos mismos deberían ser sustituidos y traer entonces jueces privados. Porque si los privados son tan buenos controlando, entonces vamos a tenerlos controlando desde la Suprema Corte de Justicia. Porque estos funcionarios públicos son un desastre. Son los peores controlando. Han permitido todo tipo de crímenes a esta asociación delincuencial que gobierna. Y siguiendo esa misma línea, amigos, si el controlador privado es tan bueno, les quiero decir entonces que también es tan bueno gestionando. Entonces privaticemos ANCAP. Privaticemos ANCAP, que hoy nos tiene sin combustible a todos los uruguayos. Privaticemos la OCE, que ha permitido contaminar todo el río Santa Lucía. Privaticemos UTE. Privaticemos el Banco República, que le da préstamos a los amigos de Mujica en forma criminal. Privaticemos el Banco República, que los directores le pagaron los honorarios privados a Gonzalo Fernández para defender un individuo que perjudicó al banco, como fue Caloya. Ah, los bancos son buenos controlando. Los bancos defienden el interés general controlando y recaudando impuestos. Pero entonces, si es así, vamos a privatizar todo, porque el Estado uruguayo demuestra que es un desastre y los funcionarios públicos demuestran que son un desastre, y según esta corte, los funcionarios privados son muy buenos controlando. Entonces vamos a un cambio total de la matriz política e ideológica del país, porque no pueden ser buenos desde el sistema financiero controlándonos a prepo totalitariamente para darle dinero a la oligarquía bancaria y financista, y después resulta que no son buenos gestionando. No, vamos a ser coherentes, amigos. En ese mismo orden de cosas, fíjense lo que dice la sentencia. Estas medidas, además de permitir alcanzar, mejoras significativas de la eficiencia y por lo tanto
ganancia del bienestar social general, contribuyen a mejorar las condiciones de seguridad de la población y los comercios, al tiempo que fomentan la formalización de la economía y el combate a la evasión fiscal, fortaleciendo los controles del lavado y financiación del terrorismo. Resulta que, primero, la seguridad. Tenemos que perder la libertad de contratación porque hay un desgobierno total, porque hay un gobierno delincuencial que a través de la corrupción nos succiona cientos de millones de dólares y recrea la pobreza y los factores criminógenos. No, señores ministros. No, señores ministros, la seguridad es producto de la política que lleva adelante este gobierno. Y no es entregándonos a los usureros banqueros que se soluciona el tema. Y si no, señores ministros de la Corte, ¿en qué país viven ustedes? Miren por lo menos un informativo, amigos. Miren cómo vuelan los cajeros por todos lados. Miren cómo aumentan los homicidios. Miren la reforma que ustedes alentaron. Ministro Chediak, miren la reforma que usted alentó. Tiene un fiscal para 100 homicidios investigados. Ese es su código. Y como funcionario de la Fiscalía, como abogado con 36 años de experiencia, le digo, usted ha plasmado el peor de los sistemas de seguridad en el país en lo que tiene que ver con el ámbito procesal penal. Un fiscal para 100 homicidios no existe, es una mentira. Ahí está el problema de la seguridad en todo caso. En el modelo económico, en el desastre colonialista, imperialista que han traído, por adulones del imperio que han traído la ineficacia. Y no es tirándonos a las fauces de estos canallas que son los banqueros y los sistemas financieros que se soluciona el problema de seguridad. Y en cuanto al sistema de recaudación, ¿qué han dicho ustedes, señores ministros, con respecto a contratos coimeros como el del Rogue UPM, donde no se transita por licitación pública y se les permite a bruta empresa transnacional fincarse en una zona franca donde no pagan un mango de impuestos? Están preocupados por sacarle al obrero, están preocupados por sacarle al pequeño productor, están preocupados por sacarle al jubilado y al pensionista. Pero cuando llega la oligarquía se bajan los pantalones y no aparece en esta sentencia. Al contrario, aparece una absoluta obstrucción de los patriotas que queremos defender la patria y que queremos defender los recursos naturales. Y no tenemos un solo juez, ni en el ámbito penal ni en el ámbito civil, que se anime a ir contra UPM y el contrato coimero. Así se defiende el pueblo, con esos contratos de 4.000 millones y no buscando el impuestito en el jubilado, en el obrero, en el asalariado, en el sanitario, en el electricista, en el taximetrista, y después bajarse los pantalones con la oligarquía. Sentencia salvaje y para el olvido, propio de una corte del maridaje perverso, corte soviética trabajando para la oligarquía banquera internacional. Buen día. Buen día, buen día, buen día. Con un agregado, con un agregado. Con el acto de los carneros que se va a llevar mañana. Mañana es el acto de los carneros. No habrá un solo amarillo alcahuete de los bancos que mañana diga algo con respecto a la esclavización banquera. Ni un solo amarillo alcahuete de la burocracia sindical corrupta que se está llenando los bolsillos va a decir nada, ni de la ley, ni de esta sentencia bochornosa. Dale, Enrique. Dale. Bueno, Gustavo, no, acá hay una cuestión que yo lo venía escuchando hace un rato y creo que define un poco esto, sobre todo sobre este final que tú has planteado. Yo lo defino así, dictadura del proletariado. Ahora, si tú sos uno de esos integrantes poderosos de la cleptocorporatocracia, ¿no? Y te ponen a tu consideración dos sistemas o dos tipos de país. Y en uno te dicen, mire, vivimos una especie de dictadura del proletariado, donde dirigentes sindicales llegaron al poder, hoy ocupan cargos dentro del poder, dentro de toda la estructura de poder ejecutivo, poder legislativo, y ellos te van a asegurar estabilidad de todo punto de vista, te van a asegurar planificación soviética, como tú referías. ¿Tú prefieres eso o prefieres otro tipo de esquema que responda a tus intereses? No, por supuesto que la cleptocorporatocracia está detrás y apoyando
todo este sistema. Claro, pero es porque es un sistema más conveniente. El sistema de la planificación soviética tenía, entre otros de sus monumentos, los retaseos a la libertad. Por supuesto. Los retaseos absolutos a la propiedad privada. Claro. Tú hacías referencia en unas audiciones pasadas como el individuo que vuelca su dinero en una institución bancaria a la fuerza a partir de la ley de bancarización pierde el dominio, la propiedad privada claro, sobre el dinero, nada menos que sobre el dinero. Bueno, yo por eso coincido plenamente en que hay una metodología soviética, una metodología de planificación, una metodología que le viene muy bien el intervencionismo desmesurado del Estado, el Estado con los servicios del agua, el Estado reciclando el petróleo para convertirlo en nafta, el Estado en distintos lugares de la vida de las personas, le sirve y le viene excelente ese mecanismo de intervención, y por supuesto que además le sirve y le viene muy bien que la clase sindical esté trabajando para ellos también, esté asegurada que la clase sindical trabaje para ellos. Yo últimamente creo que hay una comprobación muy gráfica de lo que tú venías diciendo, sobre todo el final. Dirigentes de AEBU. ¿Existen los dirigentes de AEBU? Sí. En su momento eran los que iban a la cabeza hasta por un grado de preparación, creo que superior al resto de los dirigentes sindicales. Hoy no los conocemos. Pero a ver, Enrique, yo en eso El amigo Lalo Fernández. yo ¿Dónde está el amigo Lalo yo en Fernández? eso discrepo contigo. Yo entiendo que a AEBU le esté lamiendo el trasero a los banqueros. Yo no me caliento con el empleado de banco que le lame el trasero al banquero, porque el banquero es el que le da de vivir, el banquero es el que le paga el sueldo. El problema está en todo el resto del sindicalismo uruguayo. Pero ¿desde cuándo, señores sindicalistas? ¿Desde cuándo, bolches? ¿Desde cuándo, tupas? El sistema financiero es el indicado para defender el interés general. ¿Pero desde cuándo, manga de traidores? Sí, pero ojo que los dirigentes de AEBU fueron siempre los que llevaron la voz cantante durante mucho tiempo. Fueron líderes dentro del propio sindicalismo. Hoy no se los ve. Claro, no pueden sacar la cara de vergüenza. Líderes para la nacionalización. Líderes para la claro, pero también para el sindicalismo del más duro. Eran los que tenían la llave de los cofres. Y de esa manera dominaban muchas de las decisiones del país. Y todos los secretos sucios de los bancos. Exacto. Que nunca lo dijeron. Porque era el que le paga el sueldo. Yo no le voy a cortar la mano al que me da de vivir. Pero AEBU comparte los secretos sucios de todo el sistema banquero. Se calla la boca porque es el que le unta el bolsillo. Eso lo puedo entender. En la mecánica del sistema capitalista lo puedo entender. Lo que vuelvo a repetir, no entiendo cómo el ZUNCA, el UNRWA, FUESI y todos estos otros sindicatos que se dicen fuertes, ahora resulta que el 1 de mayo la preocupación es el conflicto entre hembra y macho. No, hermano. No, pero además eso es una falsedad. Es una falsedad. No puede haber guarida más grande de machistas, machistas exacerbados que la propia dirigencia del PIT-CNT. Los machistas del PIT-CNT que no tienen una mujer en puestos clave, que vienen con la estafa intelectual. Vienen a estafar de vuelta. Burocracia sindical amarilla corrupta. El acto de mañana es el acto de los alcahuetes y estafadores intelectuales. El que va al acto mañana es alcahuete amarillo y proimperialista. Que quede bien claro, aunque esté el Partido Comunista, hoy el Partido Comunista es el más pro-yanqui que haya registrado. A ver, vamos a ponerle acá. Estos eran los libritos donde escribía Astori, el presidente de esto de la Astori. Acá está. Los yanquis. Ahora, el viejo de Astori comprado, continúa la política de miren. Vamos a ver. Continúa la política de que quede bien clarito. Aquí está. Ustedes sindicalistas de mañana, del 1 de mayo, siguen la política de este sujeto. Usted, Javier Miranda, desde la presidencia del Frente Amplio, usted sigue y profundiza la política de este señor. Que quede bien clarito. Vamos al corte y venimos. Bien, amigos.
Seguimos comentando la sentencia 2194-2018 sobre la inconstitucionalidad de la ley de esclavitud banquera, que esta Corte la consideró constitucional. Seguimos analizando los argumentos. Yo les pido un poquito de comprensión sobre la vehemencia de nuestro discurso, porque es tan grande, amigos, la traición política e ideológica que está protagonizando esta fuerza política en el gobierno, que quienes tenemos historia, quienes ya tenemos unos años, quienes hemos escuchado, visto las acciones de estos viejos traidores, ¿verdad? Que llegaron a matar gente inocente con el discurso del socialismo, de la liberación nacional, del antiimperialismo, la antioligarquía, que escribieron ríos de tinta contra el sector financiero, y los tengo acá, se los acabo de mostrar, con estas carátulas, ¿verdad? Como la que estamos viendo. Estos viejos manijeros que llevaron a la muerte a cantidad de jovencitos, destruyeron familias, mataron también a las fuerzas del orden, en muchos casos defendiendo un sistema constitucional formal como el que estamos viviendo actualmente. Formal, pero constitucional formal, como ¿verdad? Que después vengan con estos discursos, que vengan con esta estafa intelectual, que vengan con estas mentiras, verdaderamente a mí me saca. Lo reconozco, me van a ver en el video, estoy sí sacado, ¿verdad? Pero tengo que reconocer algo. Yo viví la angustia, yo viví el desastre, la aflicción que generaron estos tipos, ¿verdad? Por lo tanto, ustedes tienen que comprender, estos tipos que hoy nos venden a los bancos, hicieron cualquier cosa en el pasado, mataron, robaron, secuestraron, ¿verdad? Y hoy son los instrumentos privilegiados, los instrumentos preferidos del sistema capitalista, oligárquico, banquero, estafador, que se ha instalado en nuestro país. Sigo con el tema de la Corte. Una Corte, vuelvo a repetir, una Corte que se ha caracterizado por haber traído el desastre al país, ¿verdad? Ellos apoyan el Código Yanqui, ellos están a favor de la colonización, ellos están a favor de violar la Constitución en los artículos 15 y 16, como lo hace el nuevo Código, y por lo tanto no era de extrañar que dictaran una sentencia de esta naturaleza, menos iba a ser de extrañar cuando ellos mismos, los 5 ministros de la Corte, que quede claro, promovieron, ¿verdad? Promovieron una ley inconstitucional para llevarse guita al bolsillo de ellos, como es la ley 19.485, la que toca el presupuesto nacional, una ley común que toca el presupuesto nacional, ¿para qué? Bueno, para aumentarse los sueldos. Me estoy refiriendo a la Corte integrada por el doctor Eduardo Turel, por la doctora Bernadette Mimbieles Sánchez, por la ministra de Justicia Martínez. María Elena Martínez. Ahí está, María Elena Martínez, que, vuelvo a repetir, dictan esta sentencia. Y en la sentencia hay una parte que les quiero leer, porque de eso se trata, de la exégesis de esta lamentable, cuan salvaje sentencia. El disparador del dictado de las normas impugnadas es la constatación de hechos sociales, precarización o informalidad en la economía y la evasión fiscal. La finalidad perseguida es la de dotar de instrumentos eficaces para mejorar los niveles de formalidad de esa economía, así como disminuir la evasión de tributos por parte de los sujetos obligados a su pago. El grado de restricción del derecho a la libertad es muy bajo si se atiende a la necesidad de protección que reclama el principio de igualdad ante las cargas públicas. Es una declaración soviética. Es una declaración. De estatización. Sí. De intervencionismo al grado extremo, no de estatización. desprecio, No, pero estatización en el sentido que es la ley del Estado, sí, que favorece, sí, a los bancos, que pone al banquero privado, porque además en este contexto tienen que entenderse que individuos como Polgar, por ejemplo, poco menos que privatizaron o destruyeron el banco hipotecario. El actual directorio del Banco República está en un proceso de privatización, que ahí sí AEBU se pone en contra, ¿verdad? Solamente limitado a ese aspecto. Entonces, es una sentencia que acepta que la finalidad es recaudar y acepta que el mejor individuo, la mejor institución para recaudar es el banco o instituciones financieras que emiten
dinero electrónico. Instituciones financieras en definitiva. Acepta el intervencionismo a favor de la institución financiera. Es decir, justificándolo en un interés general, lo convierte rápidamente en un pase mágico en un interés privado. Claro, y ahí está la perversidad. Porque todo esto, lo que encubre la Corte, lo que no dice la Corte, es los beneficios que implica para el sistema financiero privado esta ley que avasalla, y ahí sí reconocen que hay limitación de la libertad, y vaya que hay limitación de la libertad, desde el momento que me expropian temporalmente de mi dinero. Yo no sé... Una masa de dinero importantísima en manos de los... Todo el dinero del país. Todo el dinero del país. Yo no sé si los ministros de la Corte a esta altura entro a temer que no sepan, que ignoren. Tengo miedo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay ignoren que el contrato bancario implica la transferencia de la propiedad del dinero. Aquí hay una suerte de expropiación obligatoria, temporal, por parte del banquero y de las instituciones financieras con respecto al dinero suyo. Y en aras de la recaudación, la Corte dice que está bien esa expropiación. Expropiación que viene por el poder coercitivo del Estado, Unión Soviética, los soviets, ¿verdad? A prépote sacan el dinero, pero no te lo mandan al banco estatal. Son los soviets, son los Castillo, son los Andrades, son los Laurier, son los Arismendi, sacándote el dinero y no pasándolo al Banco República, pasándolo a la banca privada. Una parte irá al Banco República en proceso de privatización. Y cuidado, va al Banco República, de cuyo directorio no tengo ninguna confianza. Y esta misma Suprema Corte de Justicia, que habla tan bien del sistema banquero nacional, es la Suprema Corte de Justicia, amigos, que permite que hace 8 años que el Banco República, el banco de todos, benefició a los amigotes del viejo senador Mujica, ¿verdad? Y denunciado por aparente delito por el doctor Salle, y esta Corte de Justicia que nos tira a los tiburones de la banca, no ha hecho nada. Hay que privatizarla. Si son tan buenos los banqueros, yo quiero banqueros en la Suprema Corte de Justicia. Yo quiero banqueros en la Suprema Corte de Justicia. Siguiendo la filosofía de esto. Estrictamente siguiendo ese razonamiento, el Banco República ya no tiene sentido de ser. Pero claro. Es una institución pública. Oye, más lejos, yo quiero a Julie Rothschild, de presidenta de la Suprema Corte de Justicia. La joven abogada de Ferrer que hizo esta ley o la adaptó acá al circuito subdesarrollado latinoamericano. Yo la quiero a Julie Rothschild, porque bueno, si la Suprema Corte de Justicia dice que los banqueros son tan buenos, ese es el estudio de los banqueros, vamos a echar a estos 5 ministros y vamos a poner a los eficientes. Porque estos 5 ministros nos han llevado... Y una cosa importante, ¿saben lo que desconfío ahora? Que todo este problema de la seguridad sea el anzuelo, sea la carnada. Gustavo, yo creo que hay dos etapas. Una primera, que tú la has denunciado muchas veces, que es la desestructuración del país. Como fomento, tantas veces denunciado por la izquierda, de la creación de una clase marginal, de un conjunto de individuos que vagan en todos los momentos del día, sobre todo en la noche, en tierras liberadas. En tierras liberadas. Y si a eso le agregás el plus de un código que genera mayor indefensión y mayor inseguridad, tenés el caldo de cultivo perfecto para justificar la bancarización. Es decir, como método para evitar que exista dinero y que te lo puedan robar, toda esa caterva de delincuentes que fuiste generando durante tanto tiempo, de que nosotros, los grandes custodios, los grandes banqueros, te cuidamos el dinero. Ese es un poco el razonamiento de todo este circuito. Es el fomento de la inseguridad, el agravamiento de la inseguridad deliberado para satisfacer que el dinero vaya y sea depositado, ya no debajo del colchón, sino dentro de los bancos. Dentro de los bancos, amigos, que no hace mucho tiempo el propio Mujica dijo que eran los principales narcolavadores a nivel mundial, y es cierto, pero a alguien le puede caber duda
de la opacidad, de la criminalidad del sistema banquero. Bueno, ahí hay otra justificación de esas justificaciones malignas, porque la persecución del narcotráfico, la persecución del comercio de las drogas, ¿no?, también está vinculada fuertemente hoy a toda esa publicidad relacionada con el lavado del dinero proveniente del comercio de las drogas. También es una justificación para la bancarización. Sí, señor, lo dicen acá. Lo dicen allí mismo. Sí, lo dicen acá. Entonces, esa confluencia de jugadas, por llamarlo de alguna manera, no es casual. No es casual. Es un propósito destinado a justificar medidas en nombre falso del interés general para cercenar la libertad y el derecho de propiedad de las personas. Sí, y beneficiar justamente al sector privado, que con normas que enuncian el interés general, en definitiva lo que hace es percutir, empobrecer, limitar al pueblo para beneficiar a estos tiburones, como le gusta hablar al fiscal general, ¿verdad? Habla de los tiburones que quieren salir. Pero creo que no tiene ni una red para cazarlo. Sí, yo creo que sí, va con el calderín chiquito a buscar el tiburón blanco, ¿verdad? Porque cuando le presenté denuncia del tiburón blanco, el importante, ese lo archivaron de aire, que es UPM, y quiero ser bien claro. Me estoy refiriendo al doctor Tabaré Vázquez. Ese es el tiburón blanco que hay que salir a pescar. Ese es el que tiene el contrato coimero RO UPM de 4.000 millones de dólares. Ese es el que la Suprema Corte de Justicia no se anima. Ese es el que el fiscal general no se anima. Ese es el que los legisladores no se animan. Y tú hablabas de que había un fiscal con 100 homicidios, pero el fiscal que teóricamente le corresponde hoy intervenir en cualquier nueva denuncia en materia de corrupción, creo que anda alrededor de los 700, 800 asuntos. Sí, señor. Así que y solamente está tramitando 70. Miren la corte que habla de inseguridad, la corte que nos quiere salvar. El interés general. El interés general. La corte que nos quiere salvar de la inseguridad tiene un código por el cual el fiscal que se encarga de luchar contra la corrupción en un gobierno delincuencial tiene 700 casos y de esos 700 casos solamente está interviniendo en 70. Sí, además un código que poco se preocupa por el interés general en la medida que permite la privatización de la justicia, o sea que también por ese lado hacemos agua. Efectivamente, un código mercantilizado, un código al servicio de los que tienen dinero, un código que vos matás y después si tenés plata pagás y santas pascuas. No hay más principio de legalidad, no hay más igualdad ante la ley y aquí el que manda es el que tiene. Todo este sistema, amigos, que yo lo llamo un sistema, el del maridaje perverso, es la perversidad del totalitarismo soviético al servicio de la oligarquía, al servicio del que tiene dinero, al servicio de la plutocracia. Eso es lo que verdaderamente uno se desespera. Pero además, de estos delincuentes comunistas, estos delincuentes tupamaros, todavía quieren seguir sacando partido, propaganda, patente, no me salía el término, todavía quieren sacar patente de izquierdista. No, muchachos, ustedes son lo más rancio, pro-imperialista, pro-capitalista, ustedes han sido lo más alcahuete de la historia del país al servicio de la plutocracia internacional. Y si no, vean el contrato UPM, ahí está, ese es el sello, contrato UPM. Lo más útil. Lo más útil, lo más funcional, lo más instrumental, sin lugar a duda. Fíjense que dice... y les decía lo siguiente, amigos, cuidado, yo tengo derecho a sospechar que toda esta rebaja en la calidad de vida y en la calidad de la seguridad y en la calidad de las normas procesales penales sean una conspiración para justificar estos argumentos que está utilizando la Corte. No me cierra que un ministro de la Corte confiese el caos. No me cierra que salga a hacer propaganda y spot televisivo en favor de un código que trae el caos, que es inmoral, que es criminal, que es inconstitucional y que es ineficiente, y después utilice el problema de la seguridad para justificar la constitucionalidad de una ley de esclavitud. ¡Pah! ¿Tú sabías que se viene ahora que hablaste de spot, se viene un spot de la Fiscalía General donde hay una mujer vendada que se baja la venda? Claro, la mujer vendada siempre fue la justicia, por aquello de la imparcialidad, de que no tenía que ver a quién juzgaba para juzgarla.
Bueno, ahora resulta que esta mujer vendada no pertenece más a la justicia. ¿Se baja solo la venda? Se baja la venda con una mano, creo que no me acuerdo si con la mano izquierda o con la mano derecha. Eso ya es para mayor observador. Que no estaba de cuerpo entero. No, por supuesto, no, por supuesto. Otras cosas. Bueno, pero para que tú veas la tergiversación total, parece que la Fiscalía General secuestró a la mujer de la justicia y le hizo sacarse la venda. Le dijo, podés sacarte la venda. Ahí está, pero está perfecto. Mire, en eso yo voy a reivindicar a Jorge Díaz. En eso es honesto Jorge Díaz. Porque a partir del momento en que él es el zar de la justicia ya no es más ciega. La justicia mira. Y la justicia, por ejemplo, en el caso de Figueredo, mira a Weiss, mira a Damiani de una manera, o se tapa el ojo, divide la causa, mete en cajona el problema de Weiss y de Damiani. Pero todo eso, según Díaz, se hace en nombre de la transparencia. Ah, qué bárbaro. Por unos cuantos velos de por medio. Pero vieron una cosa, amigos. Nombres y apellidos, Acá hay que jugársela en estos momentos de la historia del país, En estos momentos de la historia del país no hay anonimatos como hay en el Twitter para atacar al doctor Salle. Nombre, apellido, la carita. Sí, señor Jorge Díaz. La justicia suya es la justicia que se bajó, mira y juzga en el expediente de Figueredo de una manera a Damiani, que lo defiende su abogado privado, el doctor Barrera. Mira de una manera a Weiss, ¿verdad? Defendido por Gonzalo Fernández, el abogado particular y amigo de Tabaré Vázquez, y de otra manera juzga al resto. Esa es su justicia, militante del Partido Comunista Jorge Díaz, al servicio del imperialismo, del colonialismo y de los banqueros. Que quede bien claro, se lo dice el doctor Salle y discute con usted cuando quiera, donde quiera, Decime, Enrique. No, te iba a decir simplemente la acotación de que últimamente estamos generando trabajo para las agencias de publicidad, parece. Sí, señor. Por un lado, esta campaña que todavía no la he visto aparentemente, pero que ya está contratada a través de una agencia de publicidad, Amén. Amén, Sociedad Anónima. Que va a hablar sobre el tema de la bancarización. Y ahora esta que se anuncia de la Fiscalía General en un intento por hacer flotar el barco que se hundió totalmente, que es el barco del nuevo Código del Proceso Penal. Anoche miraba. No sé a qué agencia es, pero vamos a ver, ya tarde o temprano vamos a saber qué agencia es. Sí, la agencia es Amén, Sociedad Anónima, y la contrató criminalmente. Poneme bien la cámara, por favor. La contrató criminalmente el ministro de Economía, Danilo Astori. Ministro de Economía, pare de delinquir. Pare de beneficiar a amigotes con el dinero del pueblo uruguayo. Mire que lo conocemos, Mire que tenemos el tema de Pluna pendiente, el tema de Fripur pendiente, el tema de Alur pendiente, el tema de la regasificadora pendiente. Pare, señor ministro, de cometer delito y de meterle la mano en el bolsillo a los uruguayos para beneficiar a sus amigotes. Esa es la característica que tiene su gobierno delincuencial. Yo lo denuncio públicamente y lo voy a denunciar penalmente. Usted fue observado por el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas le dijo que no había razones para eludir la licitación. Y usted dijo que había necesidad y había urgencia para promocionar una ley que ya está vigente, una ley que es obligatoria. Usted sacó una campaña publicitaria para contrarrestar la democracia directa que está ejerciendo el pueblo uruguayo firmando contra la esclavitud banquera. Por eso, uruguayos, en masa tienen que... No importa lo que digan los políticos son la casta tumoral. Viven de lo que les pagan los bancos y las corporaciones para mantenerse en las bancas. No importa que no llamen a firmar los políticos. Usted, señor integrante del conglomerado social Uruguay, tiene que firmar por usted mismo. Acá no hay candidatos a nada. Acá no estamos haciendo campaña electoral. Ya he dicho 1000 veces que no voy a ser candidato a nada. Voy a seguir defendiendo los derechos constitucionales, los derechos humanos. Voy a seguir defendiendo la honestidad que debe caracterizar la administración pública sin necesidad de tirarme a nada. Pero hay que firmar, amigos. Hay que llegar. Tenemos en contra el PIT-CNT Carnero. Tenemos en contra los lambetas de los banqueros que se reúnen mañana y que no van a decir nada. ¿Y saben cuándo se da cuenta uno cuando tiene a los lambetas
del PIT-CNT corrupto, por supuesto, en contra cuando coteja con la ley de riego. Yo venía escuchando el tema de la ley de riego. Ya llegaron a 200.000 firmas. Claro, porque ahí apoya. Vaya a saber por qué apoya el PIT-CNT, que está bien. Tenemos que derogar la ley, porque esta asociación para delinquir privatizó el agua y financiarizó el agua. Yo estoy a favor. Ahora, fíjense la diferencia. Cuando el PIT-CNT apoya, en poco tiempo se llegaron a las 200.000. Cuando el PIT-CNT vende a la clase obrera, la traiciona y se pone al lado de los banqueros, nosotros tenemos que hacer un sacrificio monstruoso. Aquí Nicolás, que nos está filmando, dedicando horas y horas, Martín Terra dedicando horas y horas, y todo el conglomerado de gente que nos reunimos el otro día en mi estudio, no éramos muchos, amigos. No pasábamos de 10 o 15 personas. Pero esto, felizmente, esta campaña tiene una característica. Es una campaña horizontal, anárquica, individual. No necesitan de nadie para firmar. Es entrar en la página www.noalabancarizacionobligatoria.com, bajar el formulario, imprimirlo y firmarlo. Los ancianos, la gente que no está muy metida en el tema de la computación, yo soy uno de ellos, le pide al nieto, le pide al vecino, va al cibercafé y le dice al del cibercafé: señor, mire, yo no quiero ser esclavo de los bancos. Yo no quiero un sistema soviético al servicio de los banqueros privados. Quiero firmar. Entonces el muchacho del ciber seguramente, salvo que dé con un fraude amplista de estos dogmatizados, ¿verdad?, le va a bajar la boleta y usted la va a poder firmar. Y después tiene la dirección del estudio del doctor Salle. Ciudadela 1258, apartamento 301. Y si no, llama a Nicolás 094 60 60 60 y le pregunta. Y si no, busca la nómina de lugares donde se deja la papeleta. Hay que firmar, amigos. Ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Porque con la comprobación de cuál es el pronunciamiento de la Corte, claro, de no reconocer los derechos a la libertad establecidos en la Constitución de la República, es necesario imponerle, incluida la Suprema Corte de Justicia, un texto constitucional que prohíba la bancarización. Sin duda. Ahí está la importancia de la reforma. Y ahí está la importancia del texto de la reforma que llevamos adelante nosotros, la del artículo 52. No hay forma, está pensada de tal manera de que no hay forma de que el legislador, el político bancado por los bancos, los ministros de la Corte puedan sortear la prohibición de la bancarización obligatoria. Que quede claro una cosa, amigos. Nosotros estamos contra la obligatoriedad. Si tú te querés bancarizar, si tú querés tener 25 tarjetas como tiene mi señora, está perfecto. No estamos en contra. Es más, yo creo que tendría eventualmente tarjeta. El tema es la inconstitucionalidad, pese a lo que digan los ministros, porque los argumentos de los ministros son absolutamente refutables. No tiene recurso esto, ¿verdad? Pero el tema es la obligatoriedad. No. Y una cosa importante, Enrique, nos estamos olvidando lo siguiente. La contracara, la libertad también. Es la libertad de elegir. La libertad de elegir. Exactamente. Si me quiero bancarizar, me bancarizo. Si no quiero, no quiero. Pero no me vengan a obligar, y menos en nombre de los bancos. Pero déjame que lea esta parte, Enrique, porque esta es la parte más, yo diría, la parte más perversa de la sentencia, ¿no? Precisamente porque debido a la generalidad de la norma, la misma regulación abarca a todos los profesionales que brindan el mismo servicio que el actor y pactan horarios. Se trata de uniformizar las reglas de juego para que todos los individuos que integran la categoría. Y estos artículos impugnados, por una parte, benefician al reclamante porque al uniformizar el sistema de pagos evita que otros colegas tampoco utilicen el pago en efectivo como una vía para no cumplir con la obligación tributaria y de este modo ejercer la profesión en forma desleal. Fíjense, amigos, que está implícito en toda esta sentencia una perversa inversión del principio de inocencia. Para los ministros de la Suprema Corte del Uruguay, que quede claro, para los ministros de la Suprema Corte del Uruguay, para sorpresa de quienes nos vean en el extranjero, los ministros parten de la base de que los uruguayos somos evasores, de que los uruguayos tratamos de engañar, tratamos de evadir.
y que el sistema financiero, los banqueros, los usureros, los que ya han hecho crisis de todo tipo para poder cobrar del Estado, pedir la intervención del Estado, esos son los que van a controlar, esos son los que van a tener por finalidad descubrir. Entonces hay una inversión de la carga de la prueba. Para los ministros de la Suprema Corte de Justicia, todos los uruguayos somos defraudadores, todos los uruguayos somos evasores, y por eso tienen que poner a los banqueros a controlar a los uruguayos. No llevo ese concepto, de ninguna manera. Bueno, amigos, se nos fue el tiempo. Te pido un poco de disculpas, Enrique, porque he monopolizado la palabra, pero honestamente las características de esta sentencia son verdaderamente preocupantes para los uruguayos. Así está la justicia. Con este tipo de sentencia es muy fácil comprender el estado actual de la justicia, cuando la gente se queja de la justicia. No, y el ejercicio del derecho se vuelve muy cuesta arriba, ¿no? Porque frente a una negación como el derecho de libertad, como el que provoca esta sentencia, es muy difícil hablar hoy con una persona y decirle vamos a defender su derecho. Esto, ¿sabés qué es? Esto es la doctrina Mujica. Sí. Esto es lo político por encima de lo jurídico. Sí, la Suprema Corte es un simple eslabón de esa polea de transmisión. Quizás el más pequeño, el más chico de todos. Correcto, gracias amigos. Hasta la próxima.